El sol caía como una sentencia sobre el polvo del pueblo cuando Elías Montoya llegó con el caballo cansado y el corazón aún más. No era un hombre de palabras, ni de promesas, y su sombra parecía más larga que su cuerpo flaco cuando se detuvo frente a la casa de madera que había visto demasiados inviernos. En el porche, una mujer estaba sentada sobre un fardo de heno, acomodando una falda gastada con manos firmes, como si cada gesto fuera una defensa contra la vergüenza. Se llamaba Valeria Cruz, y había aprendido demasiado pronto que el orgullo podía ser un lujo cuando el frío mordía y el hambre no preguntaba. Entre ellos flotaba una frase dicha con la voz rota, una oferta nacida no del deseo sino de la necesidad, una verdad cruda que pesaba más que el polvo en el aire. Elías no la miró como miran los hombres que creen tener poder, la miró como se mira a alguien que está a punto de caer y aún así se mantiene de pie por pura voluntad. Él llevaba una cuerda enrollada en la mano, símbolo de trabajos duros y caminos sin regreso, y ella sostenía su dignidad como quien protege una llama pequeña contra el viento. Valeria había llegado al pueblo con la promesa de un empleo que nunca existió. Los días se habían convertido en noches largas y silenciosas, y la cama prestada en la trastienda de una cantina dejó de ser segura cuando el dueño quiso cobrar con algo más que monedas. Aquella mañana, había decidido salir al sol y enfrentar el mundo sin rodeos. No pedía caridad, pedía calor, un techo por una noche, un descanso para el cuerpo que había cargado sacos y esperanzas por igual. La frase que pronunció no fue una rendición, sino un escudo torcido, una manera de decir que aún podía elegir en medio de la escasez. Elías escuchó, y en ese silencio se cruzaron dos historias marcadas por pérdidas distintas pero hermanas. Él había enterrado a su hermano en un arroyo seco, había visto cómo la ley se doblaba según quien la mirara, y había aprendido a desconfiar de todo menos del trabajo honesto y del respeto. El viento levantó una cortina de polvo y, por un instante, el mundo pareció quedarse quieto. Elías dejó la cuerda sobre el porche, como si así pudiera bajar el peso de la sospecha. Dijo que tenía una cabaña al norte, pequeña y fría, pero limpia. Dijo que no era un trato, que no habría precio ni condición, que el frío no debía cobrarse con humillación. Valeria lo observó con una mezcla de incredulidad y cansancio. Había aprendido que las palabras podían ser tan afiladas como los cuchillos, pero también sabía reconocer cuando alguien hablaba desde un lugar honesto. Aceptó no porque confiara del todo, sino porque la noche se acercaba y el coraje también es avanzar con miedo. Subió al carro con la espalda recta, guardando la frase como un recuerdo que no quería volver a pronunciar. El camino fue largo y casi mudo. Elías le habló del río que se secaba cada verano y de los inviernos que enseñaban a compartir. Valeria escuchó y pensó en la casa que había dejado atrás, en una madre que rezaba con manos agrietadas y en una promesa de regreso que aún no sabía si cumpliría. La cabaña apareció al caer la tarde, un refugio sencillo con una chimenea que había visto mejores días. Elías encendió el fuego y puso agua a hervir, le ofreció una manta y se quedó a distancia, como si cada paso medido fuera una declaración de respeto. Valeria sintió el calor subir por la piel y, con él, una emoción peligrosa, la gratitud que puede confundirse con deuda. Se sentó cerca del fuego y, por primera vez en semanas, dejó que los hombros descansaran. La noche trajo recuerdos que no pedían permiso. Valeria habló de las veces en que el mundo le había exigido más de lo que podía dar, de cómo había aprendido a negociar con su propia vergüenza para sobrevivir. Elías no interrumpió. Contó, cuando le tocó, la historia del día en que decidió no ser como los hombres que se aprovechaban del hambre ajena. Dijo que la fuerza no estaba en tomar, sino en sostener sin romper. Afuera, el viento golpeaba la cabaña, y adentro se tejía una tregua frágil entre dos soledades. Antes de dormir, Elías señaló un camastro junto al fuego y tomó otro rincón para sí. No hubo promesas ni miradas largas, solo un acuerdo silencioso de cuidado. Valeria se acomodó con la manta y pensó en la frase que había pronunciado al sol, en cómo el mundo la había empujado a decirla, y en cómo, esa noche, había encontrado una respuesta distinta. No era redención ni milagro. Era una pausa, un respiro. Elías apagó la lámpara y dejó que la oscuridad hiciera su trabajo,
envolviendo la cabaña con la misma discreción con la que había tratado a la mujer que confiaba en él. El sueño llegó a trompicones, cargado de imágenes y promesas rotas, pero también de una certeza nueva, que el respeto podía ser un acto de valentía. Cuando el fuego se convirtió en brasas y el silencio se asentó, ambos entendieron, sin decirlo, que la mañana traería decisiones difíciles. La historia no terminaba allí, apenas comenzaba, con la resolución de no permitir que la necesidad definiera el valor de una persona. Y en ese comienzo, entre el polvo y el frío, la dignidad había encontrado un lugar para quedarse. La mañana llegó con un azul limpio que parecía una promesa tímida. Valeria despertó antes que el sol, con el crujir de la madera y el murmullo del viento como testigos de una noche sin sobresaltos. Se incorporó despacio, como si temiera romper algo frágil, y observó a Elías avivar las brasas con movimientos contenidos. Había café en una lata abollada y pan duro que, mojado, sabía a alivio. No hubo miradas incómodas ni silencios densos, solo una cortesía sencilla que devolvía el pulso a lo cotidiano. Valeria sintió, por primera vez en mucho tiempo, que no debía justificar su presencia. Elías habló de trabajo en un rancho cercano, de cercas caídas y animales que necesitaban manos firmes, y dejó claro que no era caridad sino oportunidad. Ella escuchó con el orgullo en guardia, consciente de que aceptar trabajo también era una forma de reclamar su lugar. El camino al rancho fue corto y polvoriento. El capataz, un hombre seco de palabras, evaluó a Valeria con la mirada de quien ha visto demasiadas historias para sorprenderse. Le asignó tareas duras, sin concesiones, y ella las tomó sin protestar. El sol volvió a caer con su peso conocido, pero esta vez el cansancio tenía un sentido distinto. Valeria trabajó hasta que las manos le ardieron, y en ese ardor encontró una confirmación: podía sostenerse sin vender lo que no quería entregar. Elías se mantuvo cerca sin intervenir, respetando una distancia que no era desinterés sino cuidado. Cuando el día terminó, el capataz asintió con un gesto mínimo y dejó unas monedas en la palma de Valeria. No parecía mucho, pero era suficiente para una cena caliente y, sobre todo, para dormir sin miedo. La noche los reunió de nuevo en la cabaña. Valeria lavó el polvo del día con agua fría y se miró las manos, enrojecidas y firmes. Pensó en su madre, en las cartas que había escrito y no enviado, en la vergüenza que se había ido transformando en determinación. Elías preparó una sopa rala y la compartieron sin ceremonias. Hablaron de cosas pequeñas, del clima cambiante, de una canción que el viento parecía recordar, de un caballo que siempre encontraba el camino de regreso. Entre frases, se deslizó una verdad más grande, que la dignidad no se regala, se practica. Valeria dijo que no quería deber nada a nadie. Elías respondió que nadie debía pagar por estar a salvo. No fue un debate, sino un acuerdo tácito. Los días siguientes trazaron una rutina. Trabajo al amanecer, descanso breve, regreso al fuego al caer la tarde. Valeria ganó respeto con constancia, y el rancho dejó de verla como una excepción para verla como parte. Hubo comentarios torpes y miradas que pretendían medirla, pero ella sostuvo la cabeza alta y el paso firme. Elías, cuando fue necesario, puso límites con palabras claras, sin violencia. Aprendieron a caminar juntos sin confundirse, a cuidar sin poseer. En esa convivencia austera, la confianza creció como crecen las cosas verdaderas, despacio y sin ruido. Una tarde, una tormenta cortó el camino y el rancho quedó aislado. El viento golpeó con rabia y la lluvia borró huellas. Valeria sintió el viejo miedo asomar, pero lo enfrentó con la calma que había ganado a pulso. Aseguraron puertas, protegieron animales y esperaron. En la cabaña, el fuego resistió, y con él la certeza de que no todo lo frágil se quiebra. Valeria habló de la frase que había dicho aquel primer día, la que aún le pesaba en la garganta. No la repitió, la transformó. Dijo que había sido un grito de cansancio, no una definición. Elías la escuchó con la misma atención de siempre y respondió que las personas no se resumen en una frase, ni siquiera en la peor. Cuando la tormenta pasó, el mundo parecía lavado. El capataz pagó una semana completa y ofreció un cuarto en el galpón. Valeria aceptó,
agradecida pero firme, y esa noche empacó sus pocas cosas. En la despedida, no hubo dramatismo. Elías le entregó una cuerda nueva y le deseó caminos abiertos. Valeria, con la voz estable, dijo que aprender a quedarse también era una forma de valentía, pero que ella necesitaba avanzar. Se dieron la mano, un gesto simple que encerraba respeto y reconocimiento. No prometieron escribirse ni volver a verse, se desearon bien, que es más honesto. Valeria caminó hacia su nuevo cuarto con el cuerpo cansado y el espíritu erguido. Pensó en el frío que ya no la gobernaba, en la cama que ahora era descanso y no moneda. Sabía que el mundo seguiría siendo duro, que habría días en los que la necesidad intentaría torcerla. Pero también sabía algo nuevo, que el valor no se negocia, se afirma con cada decisión. Elías, desde la cabaña, apagó el fuego con cuidado y miró el cielo despejado. No se sintió héroe ni salvador, se sintió coherente. Y eso, en un territorio de extremos, era una forma de resolución. El amanecer siguiente los encontró en caminos distintos, sostenidos por la misma lección. El polvo volvió a levantarse, el sol volvió a caer, y el pueblo siguió con su ruido de siempre. Pero en medio de esa continuidad áspera, dos personas habían elegido no repetir la historia más fácil. Habían demostrado que el coraje puede ser silencioso y que el orgullo, cuando se cuida, no se para sino que endereza la espalda. La frase del pasado quedó atrás, no negada, sino superada. Y en ese gesto, pequeño y firme, la dignidad encontró su lugar definitivo.